¿De qué? Se acaba esta maldita cotización de cambio de
Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Buenos días, Inge. Entonces, vamos con la lista. Está Felipe Banda, Presente. Doménica Bolaños, Presente, Inge. Karen Cando, Presente. Dania Costales, Presente, Inge. Eduardo Cruz, Esteban Espín, Presente, Inge. Kenny Espín, Presente, Inge. Giancarlo Estrella, Presente, ingeniero. Jocelyn Gómez, Presente, Inge. Marcelo Wilcatoma, Presente, ingeniero. Francisco y Maisela, Presente, Inge. Michelle Jacome, Presente, Inge. Anderson Lara, Presente, Inge. Steve López, Presente, Inge. Juan Martín Narváez, Presente. Alex Ortega, Presente, Inge. Jorge Ortega, Aquí presente. Kevin Pazimiño, Renato Povea, Presente, Inge. Ariel Román, Presente, Inge. Roosevelt Romero, Presente, Inge. Marcelo Saltos, Presente, Inge. Kevin Samaniego, Presente, Inge. Brian Solís, Presente, ingeniero. Miguel Veloz, Presente, ingeniero. Buenos días. Leo, Ángeles Vera, Presente. Carlos Zurita. Inge, buenos días. Perdón, ¿me puede poner en lista, por favor? ¿Quién me dice? Brian Cruz. Listo. También, Inge, por favor, Zurita. Ok. Listo, entonces. Bueno, entonces no se olviden, quedamos en que el examen lo tenemos el día viernes y
Y la tutoría la haríamos el día jueves al finalizar la clase. Si están todos claros, no se olviden, los temas serían desde sistemas de bombeo en agua potable hasta lo que veamos el día de hoy, que son al menos la parte teórica de alcantarillado. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Estamos todos claros? Creo que no, ingeniero. Bueno. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. ¿No es cierto? Llegamos a analizar los tipos de opciones que tenemos para alcantarillado, en donde decimos que la mejor opción para un sistema nuevo es que el alcantarillado sea separado. ¿No es cierto? Las ventajas de tener alcantarillado separado son varias, en donde la principal es la prevención de la contaminación y la necesidad de plantas depuradoras más pequeñas. Entonces, en esencia, sí podemos decir nosotros que tenemos una limitante en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Conversamos bastante acerca de ello. Y hay ciertas situaciones en las cuales nosotros deberíamos tratar de analizar cómo poder reducir este problema. Entonces yo les hablaba acerca de todos los trabajos que hicieron en la ciudad hace algunos años para los colectores principales que manejan el agua servida de la ciudad y que se pudo haber hecho algo para reversir eso y empezar a generar un sistema de alcantarillado separado, al menos parcialmente, o semi-combinado, como vimos ayer, ¿no es cierto? El semi-combinado es un sistema que nos puede dar la ventaja de servir como una forma de transición para empezar a generar una separación. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de la aplicación de un sistema semi-combinado aquí en la ciudad de Quito? ¿Cómo podríamos hacerlo? Podría implementarse primeramente en las zonas que, por ejemplo, más requieren, en este caso, sea la presencia de un alcantarillado, como ayer, no sé si se acuerdan que le comentaba que, por ejemplo, en la zona de Calderón, hay muchas partes de ahí que, por ejemplo, no tienen todavía eso, ni siquiera un alcantarillado normal. Así Perfecto. que, por ejemplo, ahí podríamos hacer la prueba y ver cómo está dándole el servicio a poblaciones que primeramente no tienen nada. Yo diría que eso sería el primer paso y de ahí viendo la funcionalidad y todo lo que está generando este proyecto, llevarlo a implementar en las otras zonas. A mi criterio sería lo más factible eso, porque ahí se solucionarían dos problemáticas. Perfecto, ¿no es cierto? Bastante lógico, ¿no? Hay zonas, especialmente en las que se conocen como parroquias rurales de la ciudad de Quito, aunque algunas ya no son tan rurales, pero me dicen la zona norte, ya donde se acaba Calderón, donde están unas partes aledañas a Carapungo, donde tenemos en la zona de los valles Pintaj, Pifo, el extremo de Sangolquí, llegando a Maguaña. En muchas de estas zonas no hay alcantarillado todavía. Entonces, realmente podría ser factible generar un sistema separado. Me decía en el otro curso alguien, tendríamos que conectarnos al sistema actual y, como el sistema actual es combinado, probablemente se dificulte separarlo. ¿Qué creen ustedes de eso? Eso sí sería un problema porque mientras se quiere hacer el cambio, la construcción, cómo las personas que están usando el alcantarillado en ese momento van a poder em, usar eso, o sea, hacerse beneficiosos de eso. Tal vez podría ser por tramos y luego conexiones, pero, pero eso sería, o sea, como que un proceso de bastante tiempo. No podría ser considerado como que de en un mes o más, por ahí. No, sí, ¿no es cierto? O sea, eso es algo que hay que hacerlo a largo plazo, pero podríamos decir que se generaría ya un inicio, ¿no? Que realmente si nos ponemos a ver,
la mayoría de sistemas de alcantarillado se van conectando a las quebradas principales. Pero si nosotros empezamos a separarlo, probablemente al principio, sí, termine el agua en el mismo sitio. Un lado llegue el agua lluvia y por otro lado llegue el agua servida. Y muchos dirán, estamos gastando plata en vano porque ¿para qué separamos el sistema si el agua termina en el mismo sitio? Y esa es una de las razones para que muchos digan, no, o sea, ya está hecho así, que se quede así, ¿para qué nos complicamos? Pero con un poco de visión a futuro, podríamos pensar que se empieza a generar una distribución ya del agua lluvia directo a la quebrada, pero estas zonas van a seguir creciendo, entonces vamos a tener mayor flujo y ya podríamos tener la capacidad de invertir en una pequeña planta de tratamiento. Entonces ya podríamos generar un tratamiento de esas aguas. Y obviamente la planta de tratamiento va a ser mucho más económica, así que si queremos tratar todas las aguas. Entonces, yo les diría con un poco de visión, sí podríamos planificar algo así, ¿no? En un principio puede que haya cierta resistencia, puede que mucha gente lo tome como que no es algo lógico, pero nos da una perspectiva a futuro, o sea, que se empiece a generar la separación de alcantarillado y eso puede ser muy beneficioso. Como les decía, lo mismo podría haber sido en los grandes colectores. Podríamos haber hecho una parte separada de las aguas lluvias, aunque sea solo para captar cierta cantidad de aguas lluvias, pero ya vamos generando un punto de partida. Mientras que por el otro lado, si nosotros nos dedicamos solamente a seguir construyendo todo en función de un alcantarillado combinado, capaz que nunca salimos de esto, ¿no? O esperamos que ahí llegue un punto realmente crítico en donde o bien nos toque invertir bastante dinero en generar planta de tratamiento o se desarrolla alguna tecnología especial que abarate el costo del tratamiento, ¿no? Habría que también pensar en esas opciones, pero realmente está ahí. La parte es que nosotros aquí como ciudad no tenemos mayor criterio de desarrollo y poníamos también un ejemplo, lo que sucedió en Quitumbe. Alguien del otro curso me dice que trabajó en zonas aledañas a la planta de tratamiento de Quitumbe. ¿Y qué sucede? En las zonas aledañas hay bastante industria. Un poco más al sur está el Camal, el nuevo Camal metropolitano, y varias zonas del Camal no tienen tratamiento de agua. Entonces, claro, en esencia me decían, trato el agua y termina en la quebrada, pero se vuelve a mezclar con todo el agua sucia que están botando de todos los sitios. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Es verdad, y prácticamente el trabajo que ya se hizo anteriormente no sirvió de nada. Más bien lo que debería hacerse sería, no sé, políticas de regulación o algo que se pueda controlar este tipo de inconvenientes, porque en muchas partes del mundo lo que se hace, por ejemplo, las grandes industrias, pequeñas, medianas, todas contaminan. Y a cada una de estas Exacto. se les exige que, o sea, tengan una pequeña planta de tratamiento o algo parecido, como tal que traten el agua, para que el rato de que manden a la red principal donde se va otra vez a volver a tratar el agua, o sea, esta ya no llegue contaminada y ya sea más bien, o sea, algo factible para poder utilizar. Además de que utilizan, por ejemplo, los alcantarillados, todo eso, o sea, bien separados. Hay un manejo como tal, e incluso la ciudadanía también colabora, por ejemplo, la manera más simple, no botando basuras ahí al alcantarilla. Que, por ejemplo, aquí lo que siempre nos quejamos de que por qué se inundan las calles, por qué que no soporta las redes, porque nosotros mismos cogemos y no cuidamos lo nuestro. O sea, yo creo que en cambio, si muchas veces, aunque no, muchas personas no estén de acuerdo, si nos tocan a veces el bolsillo o nos ponen una sanción, es ahí cuando entendemos o cuando comprendemos que el problema, o sea, sí genera consecuencias y si no tomamos acciones, no lo vamos a solucionar nunca. Eso podría ser, por ejemplo. Perfecto, sí, ¿no es cierto? Nosotros podemos generar un plan, una planificación bien desarrollada. Obviamente la comunicación es importantísima, ¿no es cierto? Nadie tiene idea, o sea, antes, hace algunos años, había una campaña como dices, no botes basura a los sumideros, porque hace varios años, no sé, unos 10, 15, 20 años, había gente que realmente a ese nivel llegaba a la ignorancia de nuestra población,
que pensaba que era un basurero los sumideros. Había gente, y deben haber visto, ¿no? Que gente iba y con los basureros sacaba de su casa o de los locales comerciales y botaba toda la basura al sumidero. Hay un montón de casos así. Entonces, falta ahí la parte comunicacional en la que nosotros como país y como ciudad principalmente empecemos a generar una comunicación para que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo. No es que eso termine en el basurero, ni siquiera es que eso termina en el tratamiento, porque nosotros no estamos tratando las aguas. Entonces, ¿dónde termina toda la basura que llega a los sumideros? O taponando los sumideros o en alguno de los ríos de la ciudad. Entonces, se nos genera ya una problemática bastante grande y el plan a largo plazo es una de las mejores opciones. Entonces, claro, personalmente yo les diría, en vez de generar la planta de tratamiento de Quitumbe tan grande, tan cara como fue sobre los, creo que 160 o 180 millones de dólares, tal vez hubiera sido una mejor opción generar unas 3 plantas más pequeñas, como las que se están manejando en el sur del país, ubicadas en ciertas zonas estratégicas, que empiecen a abarcar un área más grande de trabajo y puedan generar un mejor resultado. Inclusive en la zona del sur de Quito se construyó el nuevo Hospital del Sur, lo deben haber visto, es un hospital de primera línea. El hospital debe requerir una planta de tratamiento. Entonces, ¿por qué no se busca hacer obras con un alcance más amplio? Por ejemplo, hacer una planta de tratamiento que sirva para el hospital y para las zonas aledañas del hospital. Y de esa manera ir generando obras que vayan solucionando problemas de una manera más grande, una escala un poco mayor, en donde se genere un beneficio más alto. Y sí, aunque termine mezclada el agua de la planta de Quitumbe, también con otras aguas sucias que vienen por todos los alrededores, también hay que tener en cuenta que sí se logra un beneficio, porque la cantidad de material orgánico, de material contaminante que llega al río va a ser mucho menor. Entonces yo les decía, claro, el sur de Quito debe tener una población de más o menos 1,5 millones de habitantes. Y, y en la zona de las cercanías a Quitumbe deben haber más o menos unos 600, 700 mil habitantes. Entonces, claro, si se trata el agua, probablemente no de los 200.000 habitantes que ofrecen, pero que sea de 120, 140.000 habitantes, ya estaríamos hablando del 20-25% de la población de las zonas aledañas. Entonces, por eso les decía, si en vez de una planta muy grande hacíamos 3, probablemente eh, tendríamos un efecto un poco más beneficioso y podríamos evitar que la gente haga las descargas directas al río. Entonces, desde mi punto de vista, por ahí podría ir la planificación que necesitamos nosotros para mejorar los, las condiciones de alcantarillado de nuestra ciudad. Y por otro lado, algo que es bastante importante es que nos demos cuenta que Quitumbe fue o es, más bien dicho, uno de los sectores de la ciudad de Quito que realmente sí tuvo bastante planificación urbanística. ¿Por qué? Porque eran terrenos, una parte municipales y otras partes privadas, que se fueron perfilando en función de generar asentamientos de clase media baja, en algunas partes también clase baja, pero ya con bastante contenido urbanístico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros teníamos, no sé, bueno, no creo que ustedes hayan visto nunca la zona de Quitumbe antes de todos los desarrollos que se hicieron, pero eran terrenos bastante grandes. Era una zona ya alejada en el sur de Quito, pero se la mejoró y ustedes van ahora y ven que las vías tienen un ancho bastante bueno. Tenemos vías súper amplias, no todas están asfaltadas, sí, si van alrededor del municipio de Quitumbe, van a ver que las zonas aledañas hay vías que no están asfaltadas, pero son súper anchas, que conforme se vaya generando inversión pueden ser mejoradas y generar una buena conectividad. Antes el municipio tenía planeado hacer un centro bastante importante ahí, bastante grande, con auditorios, había una sala de conciertos y cosas por el estilo. Ese proyecto se frenó un poco, pero por otro lado apareció en unos terrenos cercanos también la nueva plataforma financiera del sur, en donde en esa plataforma se generó
un incremento de viajes porque mucha gente está yendo allá, se volvió un centro financiero, hay bastante flujo de gente y nosotros vemos que no colapsa porque hay buena accesibilidad. Tienen la Morán Valverde, que es una vía ancha, una vía que cruza el sector del sur, ¿no es cierto? Une a la Simón Bolívar con la Mariscal Sucre y eso es un eje de conectividad importantísimo. Hay ciertas fallas, como es la parte justo antes del quicentro, en donde se genera un colapso por una curva, pero eso es fácil de solventar mediante algún tipo de sistema vial, como por ejemplo un paso deprimido que podría solventar lo que es el flujo, pero hay cierto desarrollo urbanístico. Inclusive el Quicentro Sur sirvió como un eje comercial, que es un centro comercial que tiene un movimiento bastante alto de gente. Entonces, hay bastante planificación en esa zona. Pero algo que no se consideró es, ¿y por qué cuando desarrollamos esa zona no se generó un sistema de lluvias separado, un sistema pluvial separado? Y en realidad, si nos podemos analizar, si es que alguien hubiera tenido la visión de decir, bueno, separemos las aguas lluvias y las botamos a la quebrada. ¿Por qué? Porque dentro de la planificación está construir una planta de tratamiento de aguas servidas. Entonces, si vamos a hacer una planta de tratamiento de aguas servidas que queda al lado del terminal terrestre, que también el terminal terrestre nos demuestra que hay bastante planificación ahí. Ustedes ven, todos los buses llegan al terminal terrestre y se genera una distribución de gente importantísima para la ciudad. Entonces, ¿por qué no se separó el alcantarillado? Y en vez de servir para 200.000 personas, en teoría, pudo haber servido tal vez para 300.000, si nosotros ya descargábamos directamente a las quebradas del agua lluvia. Entonces ahí vemos las limitaciones que se dan por la falta de visión. ¿No es cierto? No sé qué piensan ustedes respecto a eso, pero yo creo que hubiera podido tener un alcance mucho mayor ese proyecto, tal vez analizándolo con una perspectiva un poquito diferente. ¿Qué me dicen ustedes? Que posiblemente más que limitar al proyecto, a lo que nos vamos es a lo comercial y a lo que la gente puede ver y entender con mayor facilidad. Claro. Una manera de explicar esto es, por ejemplo, o sea, lo que usted mencionó anteriormente, lo de los centros comerciales y todo eso, lo que tiene la vía de acceso y no hicieron el colector de lluvia. A la gente no le interesa eso, o sea, dice, ¿para qué me va a servir un colector de lluvia si el centro comercial es bonito, puedo comprar todo y es lo que yo quiero hacer? Por ejemplo, el tema de lo del metro, que igual dijimos, vamos a hacer un metro de Quito porque el Quito está preparado para hacer un metro de Quito, cuando lo que pudo haber solventado hubiera sido aumentar 2 líneas de trolebús o de este tema de la ecovía. Con eso se igual hubiera mantenido una movilidad sostenible y si hubiera incluso, si se cambiaba a buses eléctricos, se pudiera haber incluso manejado un mejor presupuesto y con eso, que o sea solvente esta necesidad. Por otro lado, también si nos vamos al tema del alcantarillado, la tecnología ya existe desde hace muchísimos años. En otros países, de lo que he leído y he tenido la oportunidad de investigar, es que, por ejemplo, ya desde la década de los 90, inicios del 2000, ya hay, o sea, un sistema funcional para las grandes ciudades. Mientras que aquí no lo aplicamos porque, como digo, o sea, la gente no le ve la importancia. La gente muchas veces prefiere, qué sé yo, que les corten el césped en el parque, que les pinten bonito esa zona y que les pongan arcos de fútbol porque dicen eso sí voy a usar, pero no entienden la gravedad o la importancia de que es tener, o sea, el alcantarillado funcionando. Y ese es el mayor inconveniente. No vemos, o sea, la sostenibilidad como ámbito funcional en la sociedad. Nos vamos a lo material y a lo que podemos ver y utilizar a base de solventar una necesidad banal, más no algo que sea netamente necesario. Ese es más el criterio, creo yo. Sí, perfecto. Hay bastantes cosas muy ciertas, ¿no? Hay muchas veces la parte populista es la que nos guía como directriz de desarrollo y realmente se limita. Sí, vale la pena y cosas muy ciertas. Se gasta probablemente más en obras de parques que en obras de sanidad. Y, y aunque sí, tener parques de buena calidad y generan espacios de esparcimiento, también se generan limitaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, alguna vez en unas canchas ahí en el sur de Quito, sí, los habitantes decidieron cerrarlas porque, claro, se construyeron canchas de primera calidad,
pero también se volvieron espacios donde había mucho consumo de drogas, muchos robos. Entonces, obviamente, si nosotros invertimos en algo y no le damos seguimiento, no podemos, lo que es seguridad, terminan las obras a medias, ¿no? Y si nos ponemos a ver, realmente la inversión en sanidad es muy baja. Y sí, hay mucha parte de cierto que las medidas populistas dejan un poco a un lado y el análisis en muchos casos es ¿para qué hago doble conducto si ya tengo la planta de tratamiento y a la gente no le interesa? La gente ni siquiera sabe cuál podría ser el beneficio. Pero es lo que necesitamos un poco de visión para crecer. Por otro lado, también es totalmente real que como país nosotros no vemos la sanidad y el agua como un problema o un posible problema. Si nos ponemos a analizar, pues la sanidad para nosotros en muchas poblaciones la gente no lo toma realmente como una necesidad total. Y algo más crítico es que si se contamina el agua no nos interesa. Si ustedes se ponen a ver, realmente la mayoría de gente sigue botando el aceite por el desagüe de la cocina, que es una de las situaciones más críticas, ¿no? Porque imagínense, nosotros no tratamos agua y de repente la gente bota el aceite quemado por el desagüe. Entonces le estamos botando aceite ya contaminado, ya saturado al agua, lo que genera una contaminación altísima. Para nosotros deshacernos de este aceite necesitaríamos generar trampas de grasa importantísimas de gran tamaño, de tal manera que podamos separar y después dar un tratamiento al aceite. Entonces, si ustedes ven, no hay ningún tipo de campaña municipal en ningún lado del Ecuador que nos diga, por favor, no bote el aceite al desagüe, porque está generando una contaminación crítica. Y si ustedes se ponen a analizar igual, el aceite del atún, el aceite de la cocina, el aceite de los que fríen en grandes cantidades, de los pequeños negocios, etcétera. Inclusive en muchos casos el aceite de las pequeñas lubricadoras termina en el desagüe. ¿Por qué? Porque las lubricadoras también tienen que pagar por un sistema de tratamiento, no un sistema, sino un mecanismo de tratamiento en donde ellos entregan el aceite quemado para que lo lleven a tratar, pero deben pagarlo. Entonces, nuestra cultura nos dice, ¿para qué voy a pagar si ahí tengo el desagüe? Y ustedes ven en las pequeñas lubricadoras, el aceite en grandes cantidades termina en el alcantarillado. Entonces generamos una contaminación crítica y no hay nadie que nos diga, no lo hagan. No hay una campaña. Si ustedes ven, la única campaña no bote el aceite por el desagüe es la que hizo una empresa privada que lo que busca es que le vendan el aceite. Y realmente yo creo que ha tenido buena acogida porque mucha gente les da el aceite. Y si se ponen a ver, es un beneficio dramático porque ellos lo tratan y lo dan otro uso, en vez de botarlo a nuestra alcantarilla donde se genera una contaminación dramática. Entonces nosotros no nos damos cuenta de ese tipo de situaciones y, y lo realmente crítico es que pensamos que vamos a tener grandes cantidades de agua por siempre. Y tal vez no sea así, porque si seguimos en este esquema de poco tratamiento y alta contaminación, capaz que llega un punto en que las plantas de tratamiento de agua potable no se abastecen para darnos un agua de buena calidad. Y eso sería crítico, ¿no? Como ciudad y como país. Entonces, realmente nuestra planificación en ese sentido es muy, muy pobre. Y ahí nosotros deberíamos entrar. Les digo, ustedes, muchos de los estudiantes terminan en GATS municipales, en consejos provinciales, y ahí están en la posibilidad de utilizar criterios lógicos en los cuales nosotros podamos generar una mejora importante en lo que es las condiciones del país. Entonces, no sé qué piensan acerca de este tipo de situaciones, pero son cosas bastante críticas que se dan, ¿no? ¿Qué me dice?
Tal ¿Qué vez me es un dices? proceso, tal vez es un proceso a largo tiempo. Exacto, es un proceso a largo plazo, ¿no? No lo vamos a poder hacer nada rápido, créanme. Pero, pero también hay que empezarlo, ¿no? Porque si no llegamos a propiamente empezar a hacer algo para mejorar, capaz que siga así por siempre. Así que así nosotros necesitamos poner también de parte y buscar soluciones a largo plazo, ¿no? Entonces, continuando con lo que ya estábamos viendo, normalmente nosotros encontramos tres tipos diferentes de condiciones en la tubería, donde podríamos llamarle 1, 2 y 3. La primera es que el tubo esté funcionando a tubo lleno. La segunda, tubo parcialmente lleno por encima de la mitad del, del círculo. Y la tercera, tubo parcialmente lleno por abajo de la mitad de la circunferencia. De primera vamos a decir, no debemos trabajar con conductos a tubo lleno. Es muy caro manejar lo que es flujo a tubo lleno. Como les dije, la presión, trabajar con presión puede generar un montón de costos adicionales y el daño de la tubería es, más bien dicho, el material de la tubería debería ser mucho más resistente, entonces eso conllevaría a un gasto bastante más alto. Y ahora ustedes qué me dicen, ¿cuál les parece que sería una mejor opción de trabajo? ¿La opción 2 o la opción 3? ¿Qué me Opción dices? 3. Sería ¿Perdón? Opción 3. ¿Por qué? Porque puede trabajar mejor a gravedad. ¿Por qué dirías que puede trabajar mejor a gravedad? Mm, Porque bueno, sería muy difícil que el agua esté llena desde la parte de arriba hacia abajo. Si estamos en una pendiente, va a tender siempre el agua a estar de la parte de la mitad hacia abajo. Va a tener una pendiente, esa parte no te escuché bien. Ajá, o sea, si nosotros, por ejemplo, estamos en una pendiente de la tubería, va a ser muy difícil que tenga el agua llena desde la mitad hacia arriba, sino que lo más lógico sería que siempre tenga desde llena de la mitad hacia abajo de la tubería. Pues realmente depende de varios factores, ¿no? Recuerden que ahí nosotros, ¿qué estaríamos analizando? En la ecuación de Manning, ¿no es cierto? Velocidad es igual a 1 sobre Manning por radio hidráulico a la 2/3 y por gradiente de energía a la 1/2. La pendiente debería estar dada. La pendiente tiene relación directa con la velocidad que vamos a tener. El radio hidráulico depende del área y del perímetro, ¿no es cierto? Y la velocidad, obviamente, dependerá de todos estos datos. Entonces, coeficiente Manning depende del material. ¿Qué sucede ahora? Si nosotros decimos que normalmente va a ir más abajo de la mitad, pues, ¿de qué depende? Del área del perímetro. ¿Sí? Si ya tenemos como valor dado la gradiente, habría que ver cómo se comporta el sistema para determinar que esta área y este perímetro nos lleguen a una altura, normalmente se le llama Y tirante, este tirante de un valor menor al 50% del diámetro. Pero realmente no podemos asegurar que va a ser el caso más común, porque lo mismo podríamos tener esta altura de tirante mayor al 50% del diámetro. Como les digo, va a depender de las condiciones del sistema, del valor del caudal, de la pendiente. La pendiente viene a ser un factor muy importante. Pero ahora, de las dos opciones, ¿con cuál creemos que sería mejor trabajar? ¿Qué me dice? Yo considero que la opción 2, Inge, más que nada porque de esa manera, o sea, va a pasar de mejor manera el agua y con eso, al tener en cambio un poco de la parte abierta, con eso también, o sea, nos aseguramos que los sólidos como tal, o sea, los desechos sólidos que van a transportar por la tubería,
no taponen por completo y no influyan en el paso del agua por los diferentes tramos de tubería o como se encuentra ramificado. Ya, sí, por una parte podría ser, sí. Por otro lado, tenemos un caudal mayor y eso sí es verdad. Vamos a manejar caudales mayores que en este caso. En cuanto a las velocidades, también van a ser mayores. Eso lo deben haber visto en hidráulica general, mediante unos gráficos tipo S. No sé, no sé si se acuerdan de eso. No mucho, disculpe. Sí, ¿alguien se acuerda dónde tenemos la velocidad máxima y el caudal máximo? ¿Nadie? No dependía de los flujos. O sea, parece que era una tabla en donde a la parte izquierda los flujos se convertían en turbulentos. Los flujos se convierten en turbulentos. Bueno, en la mayoría de casos vamos a tener flujo turbulento aquí. Entonces, vea, vamos a ver esos gráficos a ver si se acuerdan. Pero en esencia, sí, lo más recomendable es trabajar en esta sección 2. ¿Por qué? Varios factores. Primero, estamos usando un buen tramo del conducto. Después, el caudal que vamos a manejar va a ser bastante más alto que en la opción 3. Tercero, vamos a tener velocidades bastante más grandes que van a permitir la remoción de sedimentos, ¿sí? Y cuarto, estamos generando un mayor uso del conducto. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos generando un buen análisis entre el caudal transportado y el costo del conducto. Si nosotros nos fuéramos a este caso 3, pues obviamente manejaríamos menor caudal y menor velocidad. ¿Cuál sería la ventaja principal del caso 3? Que nosotros tendríamos mayor seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque en el caso 3, si se produce un caudal mucho más grande del esperado, pues probablemente lo podemos absorber sin ningún problema. Tal vez termine trabajando con un nivel de agua bastante alto el conducto, pero se lo puede absorber sin problema. Pero, ¿cuál sería la desventaja principal de este conducto 3? ¿Qué me dice? Que se podría taponar de manera más fácil porque como no tiene, incluso, o sea, también se puede generar la acumulación de desechos de una manera más rápida porque como está pasando todito el agua cada rato, no se puede, o sea, dar un poco de, ¿cómo se decirle?, de respiro a la tubería para que, o sea, no se acumule todo. Más o menos. Hasta cierto punto sí, pero habría que ahí decidir o definir que la velocidad sea mayor a la velocidad mínima recomendada, ¿no? En donde la velocidad mínima lo que busca es eso, evitar la sedimentación. Entonces, habría que tener eso en cuenta. Eso sería uno de los parámetros críticos que nosotros manejemos. La velocidad esta mínima va en función de la pendiente y ahí nosotros podríamos tener un poco más claro el panorama. Entonces, hasta cierto punto sí. Pero la situación que se vuelve crítica es el costo, que el costo se vuelve demasiado alto, porque yo estoy ocupando una fracción muy bajita del conducto. Entonces eso significa o que estoy manejando caudales relativamente bajos o que estoy manejando diámetros gigantescos. Entonces un diámetro grande significa un incremento de costos dramático. ¿Ya está claro ahí? Sí, ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Entonces, por ahí va el análisis. Obviamente sería bueno por factor de seguridad, pero el costo genera ya un problema importante. Entonces, una de las características principales que tenemos en flujo de tubería circular parcialmente llena es que podríamos tener una velocidad promedio y un caudal mayores cuando está parcialmente llena que cuando está tubo lleno. Es algo un poco difícil de imaginarse, ¿no? Entonces, en esencia, yo puedo decir que cuando tengo un nivel de agua más o menos por aquí,
voy a tener mayor velocidad que la velocidad cuando el tubo está completamente lleno de su boca. Y lo mismo un caudal, y el caudal sí es algo un poco complejo de decidirlo, ¿no es cierto? Si tengo la sección transversal totalmente llena, ¿por qué llevo menor caudal que lo que tengo cuando está parcialmente lleno? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Recuerdan este análisis? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Ángeles Vera? Era cuando se necesitaba menor presión. Perdón, ¿era cuando qué? Se necesitaba un sistema de menor presión. ¿Por qué presión? Ojo que estaríamos, el análisis de tubo completamente lleno sería un instante antes de trabajar a presión. O sea, sería un canal con el tubo totalmente lleno. Entonces, ¿qué me dices, Ángeles? ¿A qué podría deberse esto? Recuerda, de esto lo debieron haber visto en hidráulica general. ¿A qué se refiere con, o sea, totalmente lleno? Totalmente lleno, pues que el agua esté aquí, sin trabajar a presión, pero que el agua esté cubriendo todo el conducto. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Ángel? Inge, No sé. ¿Vale, o sea, Marcelo? sí, o sea, a ver, si es que trabaja totalmente llena, no se supone que eso va a dar mayor velocidad, entonces, por lo tanto, la mayor velocidad va a proteger el conducto. Y si es que protege el conducto, entonces eh, eso también va a producir de que no haya desgastes ni pérdidas. Y cuando no hay protección del conducto y no esté completamente lleno, entonces hay deterioro claro, de la tubería. No, más bien, si es que llega a llenarse completamente, podría generarse un mayor deterioro. Normalmente es preferible que no vaya completamente lleno, ¿no? Especialmente, bueno, tienen que tener claro que el totalmente lleno que hablamos nosotros significaría que es un punto teórico en donde estamos justo totalmente cubiertos en la sección transversal de agua, pero sin trabajar a presión. Porque ya le metemos un poquito más de caudal y empieza a trabajar a presión y hasta ahí muchas gracias. Entonces, normalmente la recomendación es trabajar en flujo parcialmente lleno porque de esa forma nosotros no colapsamos el conducto, no trabajamos a presión, porque recuerden que si empezamos a trabajar a presión, el agua saldría por todas las conexiones que le hemos hecho al conducto. O bien nos tocaría poner aquí una válvula antirretorno para que solo el agua vaya en un sentido. Entonces, por ahí va el análisis. Ya vamos a ver unos gráficos. Yo sé que esta parte a ratos les genera cierta confusión. Entonces, vamos a ver primeramente cuáles son las condiciones para tener la velocidad máxima en un tubo parcialmente lleno. Diciendo que D es el diámetro total, Y, esta es una Y, es el tirante, que es la altura desde la base del conducto hasta el nivel de agua. R es el radio, teta es el ángulo que formarían los extremos del espejo de agua con el eje del conducto. Entonces esto es teta. También T es el ancho del espejo de agua. También podríamos decir que normalmente D, o también se le conoce como H sub... A ver, no es H, sino como Y sub H, perdón, a lo que se conoce como profundidad hidráulica, en donde la profundidad hidráulica es la relación entre el área y el ancho del espejo de agua. Es una forma de hacer una relación entre dos
dos partes totalmente medibles de la geometría, ¿no es cierto? Cuánto mide el ancho del espejo de agua y cuánto mide la sección transversal. Esto se le conoce como profundidad hidráulica. Entonces, esta sería la nomenclatura típica utilizada. Ahora, hay que tener en cuenta que las ecuaciones para determinar el área, y este sería el radio hidráulico, serían, aquí debería tener yo también el perímetro, déjame ver si se escondió. Sí. Aquí se ha escondido la otra ecuación. Entonces la ecuación para determinar el área, el perímetro mojado y el radio hidráulico serían estas de aquí, en función del ángulo θ y el radio r. Entonces el área sería el radio al cuadrado sobre 2 por la relación de θ menos el seno de θ. El perímetro sería el radio por el ángulo θ y el radio hidráulico la relación entre los dos que queda como radio sobre 2θ por θ menos seno de θ. Entonces, en esencia, con estas ecuaciones nosotros podemos calcular las características. ¿Qué sucede? Que se vuelve bastante complejo estar utilizando estas ecuaciones, especialmente determinando cuál es el ángulo θ para cada caso específico. Entonces, ahí vienen los gráficos que yo les mencionaba, que nos sirven para identificar las características del sistema. Entonces, en esencia, para determinar el punto donde tendríamos la velocidad máxima en un conducto circular parcialmente lleno, nosotros trabajaríamos en función de las ecuaciones de Manning-O'Shaughnessy para determinar un cálculo. Entonces, en esencia, lo que tenemos nosotros es que la velocidad va a depender de un coeficiente k que depende de la pendiente o de la gradiente y de un valor del radio hidráulico elevado a un valor x que depende de nuestra rugosidad. Entonces, estos coeficientes son variables dependiendo de la ecuación que usemos, pero en función de estos coeficientes nosotros podemos encontrar un valor máximo generando una derivada. Entonces, si nosotros generamos una derivada, vamos a encontrar esta ecuación de acá. Y si nosotros definimos el valor de θ para que la derivada sea igual a 0, obtendríamos nuestro punto de máximo o mínimo, que en este caso corresponde a un máximo, y nos dice que el máximo valor de la velocidad se da cuando tenemos un ángulo θ de 257 grados con 27 minutos y 10 segundos, alrededor de 257 grados y 30 minutos. Entonces, este ángulo θ corresponde a la velocidad máxima. Y si yo quiero identificar qué tirante es el que corresponde a este ángulo θ, simplemente determinamos que el ángulo total 2pi menos θ nos da 102,30 grados y podríamos determinar el tirante para ese punto. Entonces el tirante corresponde a una proporción del 81,28% del diámetro total. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la velocidad máxima cuando el tirante, esta altura de aquí, y, es igual al 81% del diámetro total. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dicen? ¿Ya está claro a qué correspondería esto? ¿Qué me dices, Juan Martín Narváez? Sí. Y una duda. Ajá. Esto de aquí de lo del tirante va a cambiar, por ejemplo, o sea, si, por ejemplo, o sea, tengo un canal de tipo triangular, de tipo hexagonal y todo eso, o no se vea mayormente afectado. Todos los cálculos, estos son solo para circular parcialmente lleno. Ah, ya, entonces Ojo, sí hay una sí, variación. es que aquí tenemos como una relación del diámetro. En canales trapezoidales, rectangulares, habría que aplicar todo lo que vieron en hidráulica general, ¿no es cierto?
ecuación de Manning, ahí ya no hay una relación de velocidad máxima, sino hay que ver cuál es la velocidad para cada altura del agua. Listo, Inge, muchas gracias. Ya me quedó claro. Inge, ¿Sí? o sea, los 257 grados con 30 minutos, eso es una estimación de la velocidad máxima que se le da y es como que general. Por No, eso no es es que una tiene cursos estimación, es el ángulo con el cual vamos a tener la velocidad máxima para cualquier conducto circular parcialmente lleno, ya sea de 1 metro o de 10 metros. pero siempre se usa ese ángulo, ¿no es cierto? Claro, es el que tendría la velocidad máxima. O sea, no se usa, pero es el que si nosotros queremos que tenga la velocidad máxima del flujo, pues utilizamos ese ángulo. Ya, Inge. Sí está claro, pero el concepto, Juan Martín, tú me estabas diciendo, ¿cuál es cuál sería tu resumen de esto? O sea, lo que entendí bien las fórmulas y eso. ¿Puedes hablar un poquito más alto, que se te escucha más bajo? Dijiste lo que dieron en las fórmulas. No, o sea que sí me quedó un poco claro lo que es la aplicación de las fórmulas de obtención de los datos. ¿A qué le atribuyes tú que la velocidad sea mayor cuando está al 81%? O sea, es la velocidad máxima, ¿no? Y vamos a ver cómo varían las velocidades, pero ¿por qué la velocidad máxima está en el 81%? ¿Qué crees tú? Durante, o sea, la velocidad máxima en el tirante. Tal vez porque A ver si te acuerdas algo de hidráulica general. o sea, la velocidad máxima no tiene tal vez por el área en la que tenemos. Va más o menos por ahí. Realmente la relación área sobre perímetro mojado es vital. ¿Se acuerdan el concepto de sección de máxima eficiencia? Tú mismo, Juan Martín, ¿te acuerdas de ese concepto de sección de máxima eficiencia en hidráulica general? Máxima eficiencia. No recuerdo muy claro. En esencia va de la mano con el radio hidráulico, en donde decimos que una sección tiene máxima eficiencia cuando para una misma sección transversal ocupa el mínimo perímetro posible. ¿Sí? Entonces, por ese lado va la relación entre área que se transporta del área del agua sobre el perímetro que ocupa. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos al perímetro total, si nosotros le comparamos la disminución de un perímetro con un nivel de agua por aquí versus el perímetro total es poquita, más bien dicho es considerable porque estamos quitándole una parte importante, pero las áreas son casi iguales. Entonces ahí entra el radio hidráulico y vemos que la eficiencia de estas secciones es la que manda para poder generar esta razón de que la velocidad sea la máxima al 81% de la altura total. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Hacemos un análisis similar en función de la ecuación del área, del perímetro y el radio hidráulico que ya las vimos, y en función de la ecuación de Manning, generamos una derivada, la igualamos a cero y determinamos dónde se produce un máximo y podemos determinar en dónde tenemos el caudal máximo. Resolvemos esta ecuación, aquí no nos vamos a parar demasiado tiempo, pero podemos identificar dónde se produce nuestro caudal máximo y el resultado es, igualando la derivada a cero, un ángulo de 302 grados y 24 minutos, más o menos 302 grados y medio. ¿Qué significa eso? Volvemos a hacer el mismo cálculo y determinamos que el tirante para el caudal máximo es de alrededor del 94% del diámetro. Esto cuando utilizamos la ecuación de Manning. Mientras que cuando utilizamos la ecuación de Chessy,
nos da un resultado que el tirante para el caudal máximo es alrededor del 95%. La variación es mínima, nosotros diríamos que entre el 94 y 95% se encuentra el caudal máximo. ¿Sí? Entonces vemos que la velocidad máxima se encuentra con un 85% de tirante y el caudal máximo alrededor del 94-95%. Si está claro esto, todo esto se debe a la relación del radio hidráulico. ¿Sí me siguen? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya son las 10, tenemos unos 3 que 5 minutos.
Listo, continuamos. ¿Me siguen? Sí. Bueno, entonces seguimos con lo que estábamos viendo. Eh, Les decía entonces que nosotros podemos utilizar este método gráfico en donde simplemente tenemos ciertos diagramas para poder generar lo que es el cálculo más fácil y más eficiente de lo que es las características de los conductos a flujo parcialmente lleno en tubería circular. Entonces, nosotros vamos a tener que en el eje vertical de todos los diagramas vamos a tener la relación tirante sobre diámetro total. Y de ahí vamos a manejar ciertas curvas que ya las vamos a ver acá. Entonces, este es el gráfico más básico. Me gusta esta forma porque aquí podemos entender que este es el diámetro del conducto, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la relación tirante sobre diámetro. Entonces, 0% hasta 1 que corresponde al 100%. Entonces, aquí yo tengo la curva PM, que es el perímetro mojado. Entonces, voy relacionando cómo va la equivalencia del perímetro mojado conforme al perímetro mojado total, dependiendo de qué nivel de tirante respecto al diámetro total tenga. Aquí tengo una gráfica de área sobre área total. El área total es el área de la circunferencia total. Y el radio hidráulico lo mismo. Radio hidráulico sobre radio hidráulico total. Entonces vemos que este es el punto del 100% donde se nos une las dos curvas. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos trabajando, las tres curvas, perdón, porque estamos trabajando con el tubo totalmente lleno. Entonces, obviamente, el perímetro nunca va a ser mayor que el perímetro total y el área tampoco. Entonces, vemos cómo se desarrollan las dos curvas y van relacionando. Entonces, por ejemplo, decimos, quiero saber qué pasa cuando tengo un tirante del 65% del diámetro, pues vamos y observamos que el perímetro mojado sobre el perímetro total va a equivaler a un 60% y el área sobre el área total va a equivaler más o menos a un 73%. Entonces, ¿qué podemos hacer fácilmente? Nosotros calculamos el área total, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, el perímetro total, pi por diámetro, y en esencia, con estos valores le multiplicamos por el 60% y ya sé cuál es mi perímetro cuando tengo el 65% de la altura total del agua. ¿Sí me siguen con esto? Y una duda, y Ajá. por casualidad en esta gráfica no va a tener influencia lo que va a ser el material de la tubería. Por ejemplo, no importa si No, es de hormigón o si es de cobre, plástico. No influye en nada eso. exacto, para nada. No nos influye en nada porque esto es independiente del coeficiente de Ok. Manning. Siempre y cuando nosotros tengamos, ya vamos a ver en la gráfica más completa, ahí sí que nosotros tengamos un coeficiente de Manning constante. Pero estas son relaciones geométricas. En esencia, lo que estamos viendo aquí son las ecuaciones que vimos antes, hechas una gráfica. Entonces es bastante más fácil de utilizar. Entonces, en vez de estar sacando la ecuación en función de teta y cuál es el ángulo teta cuando esto es del 65%, simplemente vamos a la gráfica, identificamos el porcentaje y lo multiplicamos por el perímetro total. ¿Sí está claro? ¿Qué me Sí, dice? muchas gracias. ¿Se Sí, acuerdan? Esto lo debieron haber visto en hidráulica general. Entonces, ya cuando incluimos un par de más gráficos adicionales, podemos tener algo así, en donde nuevamente tenemos perímetro sobre perímetro total, radio hidráulico, lo mismo, área, ¿sí? Aquí tengo el ancho del espejo de agua, también podemos tener esta relación, es bastante interesante. Vemos que obviamente el ancho es máximo cuando nosotros tenemos el 50% de lleno, que es el ancho vendría a ser igual al diámetro.
¿no es cierto? Por eso la relación es 1. Y por otro lado tenemos también la profundidad hidráulica de la que les hablaba antes, cómo varía la profundidad hidráulica respecto al diámetro total, ¿no es cierto? Entonces tenemos varios coeficientes que podemos medir con estas gráficas. Entonces esto nos ayuda a simplificar lo que es el cálculo del flujo en tuberías parcialmente llenas. Y acá, este es el gráfico principal, déjenme agrandarlo un poco. Este es el gráfico en donde nosotros tenemos las relaciones de velocidades y caudales. Entonces aquí tenemos la velocidad parcialmente llena sobre velocidad total y aquí tenemos el caudal parcialmente lleno sobre caudal total. Aquí en esta gráfica Rocha tiene un pequeño error. Aquí ya estaríamos hablando de velocidades cuando el coeficiente de Manning es variable. Entonces lo que les decía. En los casos en donde el coeficiente de Manning se considera como variable, nosotros tenemos una relación diferente en tanto caudal como velocidad. Entonces, esta de aquí no lo vamos a tener en cuenta. Nosotros vamos a trabajar con las relaciones en función del coeficiente de Manning constante, que es lo que nosotros utilizamos en nuestros cálculos. ¿Sí? Ajá. Ahí en cambio, ahí como está manejando lo de la velocidad de los caudales, ahí tampoco entonces importa qué estoy transportando, por ejemplo, si es agua o alguna amalgama mezclada con agua u otro material, por ejemplo, igual líquido. También En eso este es caso, no, sí nos influye porque ya estamos hablando del coeficiente de Manning y de la ecuación que nosotros tenemos de Manning. Y la ecuación de Manning es diseñada para flujo de agua en conductos a flujo libre y en realidad el diseño principal de Manning se basó en conductos circulares, por eso es que es la más utilizada para el alcantarillado. Entonces, realmente habría que ver del tipo de flujo que quisieras transportar, si van a generarse ciertos cambios. O sea, yo decía más que nada porque, por ejemplo, me viene a la mente, por ejemplo, una empresa de pinturas, qué sé yo, que por ejemplo se les dañó la producción o alguna cosa y mandaron directamente por la tubería así directo. Ahí, por ejemplo, según yo, se debería cambiar por lo que es una diferente densidad, una textura, todo eso. O sea, a mi criterio ahí Claro. la cosa se podría interpolar inclusive. En casos así sí va a haber diferencias. Y eso ya va a depender del flujo, ¿no es cierto? Ustedes deben haber visto el comportamiento de los flujos en mecánica de fluidos. Entonces ahí deben haber visto qué pasa si tenemos aceite, qué pasa si tenemos, eh, no sé, petróleo, glicerina, alcohol, que generan ya características diferentes. Entonces sí, va a haber cierta variación. En esos casos ya el funcionamiento de la ecuación tendría que variar. ¿Sí está claro ahí? Entonces, estas Sí. ecuaciones son hechas en función de Manning Ujú. para flujo de agua. Bien, gracias. Perfecto. Entonces, en esencia, aquí también tenemos el radio hidráulico, de donde nosotros vemos lo que les decía, el, la influencia del radio hidráulico sobre la velocidad y sobre el caudal. Entonces, aquí vemos, mientras más grande es la relación del radio hidráulico sobre el radio hidráulico total, o sea, eso significa que el perímetro que ocupa es menor respecto al área que transporta el flujo de agua, nosotros tenemos mayor velocidad. Hay esa correlación. Y eso va de la mano con lo que les decía de las secciones eh, de mayor eficiencia, de eficiencia hidráulica. Entonces aquí vemos, en el 81% más o menos, nosotros tenemos la velocidad máxima, ¿sí? Y que más o menos va a corresponder a 1.14 o algo por el estilo. O sea, la velocidad máxima es más o menos 1.14 veces la velocidad cuando el tubo está completamente lleno. Pues miren, se sube un 14%, es bastante importante. Miren ahora el caudal máximo, más o menos dijimos en el 94%. Por aquí vemos que más o menos podríamos decir 1.05, 1.07, 0.6 veces el caudal cuando está completamente lleno. Entonces, este es el comportamiento, esta gráfica nos indica cómo se comporta el flujo cuando nosotros variamos la altura del tirante de agua respecto al diámetro total. Sí está claro entonces cómo las características a tubo lleno no son las que mejor
movimiento o transporte del agua generan. ¿Qué me dice? Como tal, no suele haber, por ejemplo, en las normas mismo de, no me acuerdo cuáles eran, pero sabe decir que, por ejemplo, siempre se tiene que tener una pendiente en un cierto rango para que, como tal, no se genere flujo lleno y tampoco se esté muy vacío para que no se queden los sólidos. O sea, por eso es verdad. Exacto, nosotros trabajamos por eso con una altura del agua que esté normalmente más arriba de la mitad y que nos dé una altura de seguridad para evitar que bajo condiciones críticas se nos llene nuestro conducto y empiece a trabajar a presión. Entonces, ¿sí me siguen? Sí, Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este gráfico porque nos ayuda a trabajar un montón. En esencia, puede que ustedes digan, a ver, quiero comprobar si trabajo con el 75% de la altura, pues fácilmente ustedes calculan el caudal con la ecuación de Manning, ¿no es cierto? 1/n por radio hidráulico a la 2/3 y por gradiente de energía a la 1/2. Entonces ustedes dicen el 75% relación de caudal sobre caudal total, más o menos 87%. Entonces el caudal va a ser igual a 0,87 por el caudal a tubo lleno, que es el caudal de acá. Y ya, en 2 pasos tienen determinado cuál es el caudal en ese punto. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro para sí, todos? Esto es importante. sí. Entonces, también las razones para usar más allá de la mitad del conducto es que miren, ¿no? Primero, las velocidades son más bajas que el tubo lleno y después los caudales también son considerablemente más bajos. Miren, el rango de caudales es súper bajito. Mientras que tenemos más de la mitad del diámetro lleno, entonces miren, la velocidad crece dramáticamente y el caudal también. Entonces, la idea, yo les diría, es trabajar más o menos por esta zona de aquí, en donde tengamos esta como nuestra altura de seguridad. Sabemos que no va a colapsar tan fácilmente el tubo, pero maximizamos la velocidad y el caudal. Si está entendido, esta parte es vital. ¿En eso del 75% que usted mencionó, eso se cumple siempre? ¿O en qué caso dijo que era exactamente? Disculpe. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Lo que ahí le pusimos, lo que le seleccionó el valor del Ah, no, el 75%. 75% yo lo puse al azar. Ay, ya, perdón, perdón. Pensé que se asociaba con algo directamente. Sí, más o menos por este rango está la recomendación típica de trabajo. ¿Sí? Un poquito más abajo del 80% es lo que normalmente buscamos ya como diseñadores que se genere. Listo, Entonces, Inge. por eso se Eh, genera esta una, situación. una consulta. Ajá. el- En esta parte de aquí, ¿qué representaba toda esta línea de aquí? ¿Cuál? La superior, la que está dibujada. Que el eje, Ajá. lo mismo de acá. O sea, en esencia, si nos vamos, por ejemplo, caudal. Yo quiero saber qué pasa cuando el tirante es del 60% del diámetro total. Pues grafico una línea horizontal y digo, a ver, ¿qué pasa con el caudal? Aquí. El caudal que voy a llevar va a ser el 70% del caudal total. También me voy para acá. Digo, la velocidad va a ser más o menos el 1,06 por el 6% mayor a la velocidad total. ¿Sí? O sea, total me refiero a que está totalmente lleno. Y si quieren, acá también el radio hidráulico corresponderá al 1,13% más o menos, o al 113% del radio hidráulico máximo. ¿Sí está claro ahí? Sí, el porcentaje. Y ahí. Exacto, eso nos sirve como una relación entre las variables.
Entonces, eso es lo interesante de esta gráfica, que tenemos todos los datos sin tener que hacer demasiados cálculos. Entonces, ¿sí me siguen todos? ¿Qué me dice? Sí, Inge. Entonces, tenemos todas las relaciones y es bastante interesante que, que de esta forma ustedes ya pueden simplificar de manera muy rápida los cálculos. Entonces, no se olviden, dijimos que el 94% o 95%, dependiendo de la ecuación que utilicemos, nos lleva el caudal máximo y el 81% nos da la velocidad máxima. Entonces, el caudal máximo suele ser entre 1,07 y 1,05 veces el caudal total, o sea, lleno total, y las velocidades máximas suelen estar alrededor de 1,14 veces la velocidad cuando está totalmente lleno el conducto. Entonces, también es interesante ver que cuando tenemos relaciones mayores al 82%, para cada valor del caudal hay dos alturas posibles. Y lo mismo cuando tenemos relaciones mayores al 50%, para cada velocidad hay dos tirantes posibles. Entonces, en esencia, lo que estamos diciendo ahí es que en este caso, yo cuando tengo relaciones sobre el 80%, tengo dos opciones de caudal. Entonces, yo puedo tener el mismo caudal para un tirante menor que para un tirante mayor. Entonces, por eso es preferible irnos por el tirante menor, ¿sí? Mientras que en velocidades, cuando yo subo del 50%, tengo la misma velocidad para dos tirantes. Entonces, lo más común sería que yo me vaya por el tirante menor. Entonces, por eso es que yo les recomiendo utilizar un rango de relación tirante sobre diámetro, probablemente entre el 60 y el 80%, porque tenemos una mayor velocidad sin generar una altura demasiado alta y también manejamos un caudal importante. Entonces, de esa forma estamos maximizando el transporte del agua por el conducto sin llegar a estar muy cerca del diámetro del llenado total, sino dejamos un buen factor de seguridad en ese caso. ¿Sí está claro esto? Inge, Ujú. hay ese tema de los diámetros y todo eso, uno puede ir jugando, ¿verdad? Por ejemplo, se puede utilizar algo combinado para satisfacer igual el nivel de servicio que va a requerir utilizar estos canales, o es preferible siempre trabajar solamente con un diámetro. No sé si me hago explicar bien o... ¿Cómo es eso de trabajar solo con un diámetro? Ahí no te entendí bien. Eso, por ejemplo, ahí alguna vez que igual estuvimos ahí en el Oriente, tuve la oportunidad de verles ahí cómo transportaban el agua. Y por ejemplo, ahí me llamó la atención que, o sea, no le mandó solamente una tubería, sino que fue intercalando tramo con una tubería, tramo con otra tubería. Y eso decía que en cambio era para que de esa manera se transporte el agua de mejor manera. O sea, aprovechaba esos cambios de diámetro en este caso, o sea, y eso le adaptó en un canal como tal. Por eso era que me llamaba la atención ahorita que usted mencionó eso. Pues en esencia se puede cambiar de diámetro, sí. Normalmente depende del caudal, eso es importantísimo. Entonces, normalmente cuando se empieza a incluir mayor caudal o se empiezan a unirse ciertas derivaciones al colector principal, podemos ir incrementando el diámetro para mantener más o menos una proporción similar. Eso sí es posible, pero ahí sí tendremos que tener un análisis bien claro de cómo va variando el caudal a lo largo del tramo. Entonces, Eso ya va más de elementos del criterio del diseñador, ¿verdad? O sea, claro, ¿con qué le exacto. va a Ujú. solventar a la final? Exacto. También teniendo en cuenta de que si cambiamos diámetros, normalmente se complica ya la instalación un poco, ¿no? Entonces ahí tendríamos que contar con buenos instaladores, buenos soldadores, si estamos hablando de conductos de, de acero. Y si estamos hablando de PVC, pues nos tocaría asegurarnos que los accesorios vayan bien colocados, las reducciones que estaríamos utilizando, ¿no? Sí, gracias. Perfecto. Entonces,
Hay que tener en cuenta todas esas opciones, nos llevan a definir un poco por dónde irnos para utilizar nuestro rango de trabajo para las alcantarillas. Aquí de igual forma está incluido las ciertas ecuaciones que pueden servirles. Estas son las ecuaciones para poder calcular área, perímetro y radio hidráulico. Aquí están las relaciones que ya hemos ido viendo. Y aquí las características que se dan a tubo lleno cuando tenemos el caudal máximo con Manning. Lo mismo con Chessy, esta de ahí yo no le tomaría mucho en cuenta. Y la velocidad máxima. Entonces, en esencia, para que entiendan un poco cómo funciona esta tabla, a tubo lleno nosotros tendríamos que el área va a ser igual pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, si ustedes le dividen pi sobre 4, eso les va a dar 0.785. Entonces ahí, cuando ustedes quieran determinar el caudal máximo, que recuerden era cuando y sobre d era del 94%, les va a dar la ecuación del área 0.765 por el diámetro al cuadrado. Y la velocidad máxima que se daba cuando y sobre d es igual a 0.81, nos va a dar 0, el área nos va a dar 0.684 por el diámetro al cuadrado. Entonces, ¿sí me siguen cómo funciona este cuadro? Sí. Sí, los no tengo dudosos. Sí, en cambio, o sea, eso que está variando entre, por ejemplo, lo que es el gasto de Manning y de Chessy es porque cada autor maneja diferentes factores de correlación Exacto. O sea, en esencia hay que tener en cuenta que Manning se desarrolló como una ecuación empírica en función de la ecuación de Chessy, ¿no? O sea, Manning hizo correcciones de la ecuación de Chessy, sí, pero el coeficiente de Chessy es donde el que dio lugar a que se pueda generar el coeficiente de Manning. Entonces, podríamos decir que un poco se le mejoró las condiciones de Chessy con la ecuación de Manning. Y hay cierta variación, pero yo les diría, es preferible trabajar con Manning. Listo, gracias. Inge, yo sí tengo una duda. Tengo un poco de confusión entre el gasto máximo y la velocidad máxima. Ajá. ¿Por qué? O sea, entiendo de que sacamos del 0,81 de la tabla que sacamos más antes, pero, o sea, ¿cuál sería la diferencia entre el gasto y la velocidad si estamos igual tratando el área? Em, El gasto sería el aprovechamiento, el gasto es el caudal. ya. Entonces, O sea, con respecto, claro, al caudal. claro, entonces yéndonos al gráfico que nosotros estábamos utilizando, el caudal máximo se encuentra por acá arriba y la velocidad máxima se encuentra por acá abajo. Entonces, el caudal máximo va a tener un área mayor que cuando tenemos velocidad máxima. Aquí el área va a ser menor. Entonces, ¿cómo vemos esto? Aquí en la tablita. Mira, el área va a ser 0.765 por acá y acá 0.684. Entonces, nosotros en esencia no podemos diseñar un canal que lleve el mayor caudal y la mayor velocidad al mismo tiempo. Simplemente nosotros definimos una velocidad que nos parezca aceptable y un caudal que sea bueno. O sea, mientras más agua llevamos, va a ser mejor porque somos más eficientes desde el punto de vista hidráulico. Pero también tenemos que tener en cuenta que para el caudal máximo estaríamos hablando de un tirante del 94%. ¿Qué significa eso? Que estamos casi llenos. Entonces, ¿realmente conviene irnos por ahí? Yo les diría no. Conviene irnos tal Factor de vez un seguridad. poquito más abajo. ¿Perdón? Por lo que dijo del factor de seguridad. Exacto, porque si de repente se incrementó un poco el caudal respecto al máximo caudal que teníamos, en este caso de acá, colapsó, empezó a trabajar a presión la tubería. En cambio, en este caso tenemos una holgura para poder afrontar esas variaciones de caudal, ¿no? Ya, Inge, gracias. Sí, entonces sí me siguen todos las relaciones ahí que tenemos entre los gráficos, las tablas, etcétera, etcétera. Tengamos eso ahí. Sí. Y por otro lado, lo que ya decíamos, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos la tubería con rugosidad constante,
nosotros ya tenemos claro cuáles son las velocidades máximas y el caudal máximo. Y cuando se considera una rugosidad variable, que no le vamos a parar mucha bola, baja un poquito las relaciones. Entonces esto se debe a que ya se consideran las variaciones a futuro de los coeficientes de Manning. Entonces no le vamos a considerar eso nosotros. Pero lo importante es que nosotros normalmente, como les decía, no conviene que diseñemos para el caudal máximo, porque la superficie libre está muy cerca del extremo superior. Entonces eso nos da lugar a una posibilidad de que se generen un flujo a tubo lleno y eso es peligroso. Entonces normalmente se recomienda diseñar para un ángulo teta de más o menos 240 grados. Recuerden que el ángulo teta para velocidad máxima, perdón, teta, para velocidad máxima es de 257 grados. Entonces estaríamos hablando un poquito menos de velocidad máxima. Por eso les decía la relación tirante sobre diámetro podría estar alrededor del 70 al 75%. ¿Sí está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Me están siguiendo? Sí, sí, Inge, ¿puede explicar mejorcito, o sea, por qué se diseña para el ángulo de los 240 grados? O Eso sea, es una recomendación práctica, en esencia. es lo que funciona de por sí en la vida real. En la vida real, la mayoría de diseños están buscando este ángulo de 240 grados, que más o menos corresponde a la relación Y sobre D de un 75%. Entonces, por eso les decía, entre 60 y 80% podríamos tener un rango y una idea de qué porcentaje deberíamos utilizar en los diseños. Listo, Inge. Gracias. ¿Alguna otra duda, alguien? Y aquí les he puesto una tabla que también nos sirve para sacar ciertas relaciones que en muchos casos les pueden ayudar. Entonces tienen tirante sobre diámetro, área sobre diámetro cuadrado, perímetro sobre diámetro y radio hidráulico sobre diámetro. Si nos vamos a la tablita anterior, ¿no es cierto? Vemos que todos estos, el área está en función del diámetro al cuadrado, el perímetro en función del diámetro y el radio hidráulico en función del diámetro. Entonces, en esencia, ¿qué hago con esta tabla? Pues yo puedo calcular directamente cuál es para cada relación el área, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el coeficiente del área? ¿Sí? Tal cual como lo tenemos aquí. ¿Sí está claro eso? Sí, Inge. Estas Entonces, tablas, en cambio, a veces no suelen también venir ajustadas por los fabricantes de las tuberías. no, es que esto es totalmente hidráulico, no depende del tipo de material. Ah, ya. Perdón, es que Entonces, me miren, por confundí. ejemplo, acá. Si ustedes quieren ver, cuando tenemos caudal máximo 0.765, entonces este 0.765 debería darnos un punto alrededor del 94%. Aquí tenemos 94, 0.766, ¿sí ven? Entonces, si me van siguiendo. Con esta ecuación ustedes pueden sacar igual el área, el perímetro o el radio hidráulico para cualquier relación de tirante sobre diámetro. Entonces, son todas las opciones que normalmente tenemos, ¿no? O van al gráfico que vimos primero o van a la tabla que vemos ahorita. ¿Qué La me tabla dice? es más exacta, porque en cambio en el gráfico se Exacto. puede... En la tabla nosotros tenemos una mayor facilidad para identificar los números con más detalle, ¿no? En el diagrama ustedes tienen la posibilidad de fallar porque vieron mal o porque rayaron mal. ¿Sí está claro ahí? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Entonces tienen toda esta información que yo creo que les va a ser bastante útil. Por otro lado, también nos dice que un canal semicircular es bastante conveniente desde el punto de vista de la eficiencia hidráulica. ¿Qué significa eso? Que como yo les decía,
La eficiencia hidráulica va en función de cuánto perímetro se utiliza para transportar un área de flujo. Entonces, mientras menos perímetro se utiliza y se transporta más área, es una mejor eficiencia hidráulica. Entonces, la semicircunferencia es la sección de todas las secciones que tenemos que mejor eficiencia hidráulica genera. Pero ya desde el punto de vista práctico, primero estaríamos con un conducto al flujo libre, pero con una abertura en la parte superior, y eso en alcantarillado puede ser un problema. Y después, si nos podemos tratar de generar esta forma para un canal, por ejemplo, de riego o yo qué sé, es demasiado difícil de construir. Entonces, si es que es difícil de construir, realmente se vuelve complejo generar la forma que queremos y por ende es poco utilizado. ¿Sí? Eso simplemente porque a veces, claro, nos vamos desde el punto de vista de eficiencia. Esta es la sección más eficiente. Y de ahí se dice que, por ejemplo, este es un método español que nos dice que las secciones circulares normalmente llevan a reducciones en el costo de construcción de más o menos del 22% respecto a secciones trapezoidales o trapeziales. ¿Qué significa eso? Que utilizamos menos material en un conducto circular. Entonces, probablemente esa es una de las razones que más empujen a que sigamos utilizando las secciones circulares. Además de que para ser prefabricadas son mucho más fáciles de construir. Aquí les he puesto el resto de ecuaciones para flujo parcialmente lleno en tuberías circulares, ¿no es cierto? El área, perímetro mojado, radio hidráulico. Simplemente les dejo aquí esto porque se vuelve bastante inútil, diría yo, utilizar estas ecuaciones cuando tenemos la tabla o tenemos los gráficos. Pero vale la pena que sepan cuáles son las ecuaciones que les pueden servir para calcular cada caso en específico. Y para terminar, un poco acerca de la ecuación de Manning, simplemente como un recordatorio. Esta es una ecuación empírica que se generó en función de la ecuación de Chassid y que se la utiliza para tuberías en canal circular, parcialmente y totalmente lleno, como principal uso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue hecha empíricamente para este tipo de condiciones. De ahí, uno de los inconvenientes es que solamente considera el coeficiente de rugosidad empírico, no toma en cuenta la variación de la viscosidad por temperatura, entonces habría que tener cuidado si es que nosotros tenemos agua con una variación de temperatura importante respecto a la temperatura típica. La temperatura típica normalmente está entre 10 a 15 grados centígrados, entonces si varía mucho la temperatura del agua, hay que tener en cuenta que podría generarse una variación por la viscosidad. Y las variaciones del coeficiente de velocidad se las toma en cuenta, aunque el valor se considera para un cálculo constante, en esencia, nosotros estamos trabajando para un flujo permanente, ¿sí? Entonces el flujo permanente lleva a que los cálculos sean en función de eso. Entonces, realmente ahí sí no habría que andar mucho más allá. La ecuación de Manning les he puesto aquí. Nuevamente para recordarlas, cuando quieren trabajar en función del caudal, tendríamos caudal sobre área es igual a velocidad, igual a esto de acá. Esta es la ecuación de velocidad en función de la velocidad para tubo lleno, en función del caudal para tubo lleno. Y aquí tienen la ecuación cómo quedaría en función de tubería parcialmente llena. Esto nuevamente les sirve para determinar los valores que están en las gráficas. Entonces, obviamente, en vez de hacer todas estas ecuaciones, es mucho más fácil irnos directamente a la gráfica y tomar el valor. ¿Sí estaría claro ahí? ¿Cuál es la ventaja realmente de usar esos diagramas? Más rapidez. Exacto. Simplificar el cálculo. Mucha más versatilidad, mucha más rapidez, mucha más eficiencia para desarrollar los cálculos. ¿Sí está claro ahí? ¿Alguien Inge. tiene alguna duda hasta lo que hemos visto ahorita? Para no desfasarme ya vamos a empezar con el ejercicio, entonces vamos a quedar ahí por hoy. Continuamos el siguiente jueves como quedamos.
y el viernes el examen. ¿Alguien alguna duda, comentario, algo más? Inge, ¿le puedo robar un minuto ya cuando termine la clase? Por favor. Bueno, listo, entonces un buen fin de semana a todos. Hasta luego, Inge. Inge, hasta luego. Gracias. Inge, una pregunta. ¿Sí? El examen para el práctico también es desde el sistema De bombeo. Ajá. ¿Y hasta dónde sería el práctico? Hasta la clase de hoy, todo. No hemos visto mayor Pero el práctica práctico últimamente. no. Todo hasta la clase de hoy, desde bombas hasta hoy. Ya, Inge. Perfecto. Gracias. ¿Y el examen es de parejas o individual? Te aviso, déjame definir este fin de semana qué hacer y ahí te aviso. Ya, Inge, gracias. Listo. ¿Quién me decía? Eduardo, Ya, ¿tú me decías algo? Ajá. sí, solo le quería decir de que la próxima semana le voy a molestar con otro avance del progreso de la disertación. Ya, no habría problema entonces. Me avisas con anticipación, ya te digo que ahorita ando con bastantes cosas. Ya le escribo entonces, Inge. Perfecto. Por eso Listo. venía. Buen fin de semana. Ajá. Inge, ¿Sí? perdón que le moleste, quería pedirle un favor. Lo que sucede es que me conecté, mi micrófono no funcionó y no respondía a la lista. No sé si usted pueda ponerme en lista. No respondí a la lista, esas excusas que me ponen. Desde el día de ayer estoy con un problema con esta tablet, entonces realmente tengo que utilizar los AirPods para que me sirvan, si no, no. Está bien, no hay problema, ya te puse que... Pero usted le puede revisar la sesión, yo entré No, a sí, te las, estaba molestando, no hay a las problema. 9 en punto. Y el día de ayer me sucedió lo mismo, no sé si, bueno. Ayer Eso, si no me Inge. dijiste nada, ahí sí hace... Sí, igual me pasó lo mismo. Listo, Inge. Muchas gracias. Ya, listo Gracias. entonces, cuídate, buen fin de semana.